Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Ricardo Antonio Cruz Torres y soy aspirante a la Ingeniería de Desarrollo de Software por la Universidad Abierta y a Distancia de México. Mi monitor es la licenciada Marta Patricia Ramírez Cortés, quien me ha apoyado durante todo este proceso. El tema que he estado trabajando es sobre el diseño de software educativo para la enseñanza básica para niños indígenas de México. Introducción. El presente trabajo expone la problemática a la que se enfrentan en gran medida las poblaciones indígenas en materia de educación básica, como se ha quedado rezagada y en el abandono esta parte de la sociedad y que no se le ha dado oportunidades que debieran ser para cada ser humano del mundo, como el derecho fundamental, como es la educación. La población indígena es una población rezagada que está ahí en el abandono. Pareciera como si estuvieran siendo invisibles. No obtienen los servicios más básicos y uno de ellos, que es fundamental para su crecimiento como personas, es el de la educación. La educación en este siglo XXI dista mucho de la educación tradicional. Hoy en día se habla de software, hardware, TICs y una gran gama de tecnicismos que son habituales en estos tiempos, que un niño integrado en una sociedad cosmopolita maneja todos estos conceptos en mayor o menor medida. No así muchas personas que son mayores, no muchas personas que están en el abandono, porque no hay como un aspecto equitativo en el cual se puede desarrollar uno. Y el detalle, como lo comentaba, es que no todos estamos en un ambiente equitativo, sabiendo que hay lugares donde se tiene ni siquiera los mínimos de bienestar para poder vivir en forma integral, entendiendo forma integral como los derechos básicos que son la alimentación, salud, vivienda, trabajo y educación. En México hay 6.011.202 personas que hablan de lengua indígena. Esta estadística se dio en el segundo conteo de población y vivienda en el año 2005, indígena. Donde se tiene mayor presencia numérica es en las entidades del sur, sureste y centro de México, para lo cual se ha destinado ciertas limitaciones en el aspecto de alfabetización, en recursos como leer y escribir. Existe una problemática con este espectro de la población. No se atienden a esas poblaciones para que puedan leer y escribir. Se les mantiene un tanto al margen, se les tiene en el abandono. La población indígena es una población en la deriva de un mundo global, en donde se debaten sus raíces culturales y la modernidad. Ellos, aparte de ser parte de sus usos y costumbres, son parte de igual forma del Estado-Nación de México, que al mismo tiempo es parte del mundo y de la forma en que éste se ha transformado. Es decir, que en el caso de la población indígena, y que tiene un idioma o dialecto determinado por sus usos y costumbres, deben aprenderlo, y eso mantiene la riqueza cultural. Pero como se encuentran atrapados en un país de habla hispana, tienen la necesidad de aprender de igual forma el español. Deben ser bilingües para poder ser partícipes dentro de la sociedad en la que les toca estar geográficamente localizados. Al mismo tiempo deben de aprender leyes y todo el contrato social que se tiene dentro de ese territorio, lo que genera cierto desconcierto. Si a esto le sumamos que el mundo globalizado se ha vuelto tan pequeño en cuestión de distancia, de comunicación, pero al mismo tiempo elitista, encontramos a una población con rezago total, lo que hace a estos sectores vulnerables ante la falta de las oportunidades de desarrollo. Hay una máxima dentro de la tecnología, que entre más pasa el tiempo, más se va perdiendo. Esa es que la tecnología se ha creado para ayudar al individuo y a la sociedad a desarrollarse, donde la tecnología debería adaptarse para hacer la vida más llevadera, más tranquila, más fácil. Pareciera que se perdió el rumbo, y ahora parece hasta cierto grado estresante el hecho de que la tecnología gobierna las interacciones sociales, culturales, financieras, políticas, morales, e incluso marque los espacios y tiempos de manera dictatorial y de manera unilateral también.
Esto se expresa de la siguiente manera. Y es que hoy en día, en los inicios de la segunda década del siglo XXI, si quieres tener amigos, debes tener Facebook. Quieres ser parte de una comunidad cultural, debes tener tu blog. ¿Quieres ser, quieres hacer transacciones financieras? Debes tener software especializado. ¿Quieres poner tu postura política e ideológica de la vida? Está Twitter. O descargar cualquier aplicación en cualquier teléfono celular, el cual te pedirá actualizaciones en cierto tiempo y serán instaladas sin espacio de reflexión y de manera automática y unilateral. Todo para ser parte y estar integrado dentro de esta sociedad, de esta aldea global digital. Con esto lo que se trata de abordar es que el mundo como se conocía ha dejado de ser igual y por lo tanto ha generado cambios reales en una sociedad global, muchas veces desde un escenario virtual. Se debe admitir que es un gran escenario de interactividad. El problema es que la tecnología avanza y deja a la sociedad a la deriva, sin acercar puentes para aquellas personas que no han encontrado en esta dinámica o peor aún, no tienen ni siquiera el conocimiento de lo que está pasando. Es por esta razón que se debe de acercar la tecnología a estas personas, porque se está presentando una carrera que es injusta, en donde los desarrolladores se están olvidando de aquello que apenas si se adaptan, de esas personas se están olvidando, que esas personas que apenas si se adaptan a su espacio geográfico y cultural, ahora deben de estar en un marco de expansión, de conocimiento, de tecnología, de esta aldea global. La propuesta que se hace es desarrollar un software en el campo educativo que permita cerrar un poco esa brecha que cada día se abre más y más en un mundo de inclusión, de equidad y de oportunidad, donde tengamos ese derecho de inclusión, de oportunidades, de tener acceso a la educación, a las tecnologías, tan solo por el mismo hecho de ser seres humanos, para poder competir en una igualdad de condiciones. Por esa razón se está haciendo esta investigación y los objetivos que se tienen para esta investigación son: como objetivos generales, propiciar el desarrollo y la incursión de niños indígenas en el manejo de tecnologías diseñadas para la educación básica con la finalidad de erradicar el analfabetismo en todas sus vertientes, desde el absoluto hasta el digital. El absoluto es leer y escribir, el digital es poder manejar todas las herramientas o una gran mayoría, una gran gama de herramientas que les permitan capacitarse y desarrollarse en este mundo informático. Objetivos específicos: desarrollar un software amigable, tanto para el estudiante como para el facilitador, que les permita interactuar en el aprendizaje básico de las competencias que debe tener un niño en esta era digital. Encontrar los mecanismos propicios para desarrollar dicho software que sean adaptables a los diferentes grupos indígenas de México. ¿Y por qué no? De todo el mundo, para poder exportarlo. Metodología. Para llevar a cabo esta investigación se hizo una investigación documental, también se realizó una entrevista y una investigación de campo en una encuesta. Metodología. Para realizar esta investigación, en su proceso introductorio, lo que se realizó fue una investigación documental. Se recabó información sobre la educación y desarrollos de software que se han implementado para la educación básica de niños indígenas en México, donde se encontró varios datos estadísticos por parte del INEGI y también la forma en que organismos como la UNICEF han intentado apoyar a estas poblaciones en materia educativa. Para encontrar una visión más profunda de profesionales del campo, se realizó una entrevista, la cual fue realizada a una profesionista de la Universidad Nacional Autónoma de México. En esta diapositiva, la pregunta número uno que tengo es: ¿cuál es su opinión acerca de la educación en México? Aquí le estábamos preguntando cuál era a la experta su opinión acerca de la educación en México. Y cada una de las figuras de las manzanas tiene un fragmentos de las preguntas y respuestas. Pero si quieren visualizar toda la entrevista, se encuentra en este enlace que está aquí. Ujú. Posteriormente se realizó una encuesta. Originalmente era para 10 personas, pero como fue enviada a diferentes personas, la terminaron contestando 24 personas.
Entonces esa fue la muestra. Todos son mayores de edad y el 80% de las personas que fue entrevistada tienen estudios de carácter universitarios, mayores al bachillerato. La pregunta uno fue, ¿cree que en México la educación básica está cubriendo las necesidades óptimas de aprendizaje? La pregunta número 2 fue, ¿la educación en México piensa que es inclusiva, es decir, que está al alcance de todas las personas sin importar su género, condición económica o social? La pregunta 3, ¿piensa usted que tiene una buena educación y capacitación en manejo de herramientas digitales para desarrollarse en el campo profesional que usted quiera? La pregunta 4, ¿se le complica adaptarse a las nuevas tecnologías de la información y la comunicación? La pregunta 5, de acuerdo a su respuesta anterior, ¿cree que para una población como la indígena se presentan las mismas oportunidades que usted tiene en cuanto a las tecnologías de la información y la comunicación? La pregunta 6. De acuerdo a su respuesta anterior, ¿cree que es necesario ayudar a la población indígena en el uso del Internet y comunicaciones? La pregunta 7. De acuerdo a sus respuestas anteriores, ¿cree que es necesario ayudar a la población indígena en la adopción y manejo de herramientas digitales? Y bueno, de la 1 a la 7 fueron preguntas en las cuales se les dio opciones, donde estaban totalmente de acuerdo, en desacuerdo y totalmente en desacuerdo. Y después se hicieron las preguntas, la 8. ¿Estaría de acuerdo en que se apoyara el diseño de un software para ayudar el aprendizaje de la población indígena de México? Aquí sí, en la 8 y la 9 solamente se puso como reactivo sí o no. La 9, ¿piensa que si se atendiera una población como la indígena en materia de educación, México sería más competitivo? Sí o no era la respuesta. Y la 10, ¿cuáles son los derechos según usted debe tener cualquier mexicano sin importar su género, raza, condición económica o social? Ese se hizo una gráfica de barras donde se determinó qué derechos veían como fundamentales los encuestados. Y aquí están los resultados. En la pregunta 1, ¿cree que en México la educación básica está cubriendo las necesidades óptimas de aprendizaje? La la mayoría estaba en desacuerdo con 37.5% y totalmente de acuerdo es muy bajo, 8.3%. En la pregunta 2, la educación que en México piensa que es inclusiva, es decir, que está al alcance de todas las personas sin importar su género, condición económica y social. E igualmente, 45.8% están en desacuerdo y totalmente de acuerdo, 12.5%. La pregunta 3. ¿Piensa usted que tiene buena educación y capacitación en el manejo de herramientas digitales para desarrollarse en el campo profesional que usted quiera? Eh, Aquí la mayoría ganó el parcialmente de acuerdo, o sea, que piensan que sí están capacitados, pero puede mejorar. La pregunta 4. ¿Se le complica adaptarse a las nuevas tecnologías de la información y la comunicación? Aquí hay un empate entre en desacuerdo y totalmente en desacuerdo, con 33.3% ambas. De acuerdo a su respuesta anterior, ¿cree que para la población como la indígena representa las mismas oportunidades que usted tiene en cuanto a las tecnologías de la información y la comunicación? Aquí la mayoría está totalmente en desacuerdo. De acuerdo a su respuesta anterior, ¿cree que es necesario ayudar a la población indígena con el uso de Internet y comunicaciones? La población dijo totalmente de acuerdo. La 7. De acuerdo a su respuesta anterior, ¿cree que es necesario ayudar a las poblaciones indígenas en la adaptación y manejo de herramientas digitales? La mayoría está totalmente de acuerdo. En la 8, estaría de acuerdo que se apoyaran los diseños de un software para ayudar al aprendizaje de la población indígena. 95.8% dijo que sí. Y piensa que se extendería a una población como la indígena en la materia de educación, México sería más competitivo. 87.5% dijo que sí. Mediante aquí vemos las gráficas de la 10, de la pregunta, ¿cuáles son los derechos según usted que debe tener cualquier mexicano sin importar su género, de raza, condición económica o social? Y bueno, mediante cada una de las gráficas presentadas podemos observar que la percepción de las personas en un mayor porcentaje ven que está carente de atención en materia de educación, vinculación con las tecnologías de la información y comunicación. Más aún, una población como la indígena observan como derechos prioritarios la salud, la educación, el trabajo y la capacitación. Ven como una segunda prioridad el estar comunicados preferentemente por el Internet. No ven a la televisión como un derecho fundamental, pero tampoco renuncian a que sea un vínculo de información y por lo tanto igualmente un derecho en menor grado. En su mayoría no ven a las fiestas como un derecho o no la alcanzan a percibir como tal. Esos son los resultados que me entregó la encuesta realizada. Y bueno, por último, como reflexión,
Creo que podemos mejorar como sociedad, como país, haciendo propuestas que sean integradoras para un bien común.